Bueno, ¿qué te parece? Lo habíamos anunciado hace al inicio del programa, que íbamos a tener vía telefónica desde la Ciudad de México al senador Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda y Crédito Público. Lo tenemos en la línea, Claudia. Así es, porque, bueno, usted sabe, las bancadas del PAN y el PRD en el Senado, pues perfilaron, al parecer, su convergencia en contra del 16% del IVA aquí en la frontera. Pero hay muchas otras cosas de la reforma hacendaria que, la verdad, tienen descontento a la mayoría de las personas. Pero bueno, pero vamos a hablar de la frontera norte y sus repercusiones. Buenos días, senador. Buenos días, senador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da mucho gusto saludarlo y decirle que aquí en la frontera, aquí en nuestra ciudad, ha causado mucho impacto y mucha agravio en los diferentes sectores económicos y de la población las medidas. Vamos a entrarle al caso de la homologación del IVA en la frontera norte, que es un asunto que pues nos trae con marchas y con protestas. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y con toda razón, Juan Manuel. Mira, yo creo que la miscelánea recaudatoria que envió el presidente Peña y el Pacto por México, pues está fuera de lugar. Es un error de política económica en este momento pretender subir impuestos cuando la economía mexicana está tan desacelerada, estamos a punto de entrar en una recesión económica, que ojalá no lo sea, pero lo que es cierto es que la economía mexicana ha dejado de crecer y es un grave error en este momento subir impuestos. En el caso concreto de la homologación del IVA en la frontera, pues lo que vamos a hacer es sacar de competencia pues a toda la parte comercial que se lleva a cabo en amplias zonas del país. En este momento lo que tendríamos que estar haciendo es dejarle mayores recursos a los comerciantes, a los empresarios, a las familias, al sector privado, pues para que consuman, para que inviertan, para que generen empleos, para que agarren confianza en la economía y podamos entrar, pues ahora sí, como dicen, al círculo virtuoso, empezar a consumir, se empieza a producir más, la gente empieza a tener un mejor sueldo, en fin, todo este círculo virtuoso que se da cuando la economía está creciendo, pues lejos de estarlo propiciando, al revés, lo estamos desalentando. Y bueno, nosotros, los senadores del PAN, al igual que nuestros diputados, tenemos clarísimo que es un error y bueno, pues por eso vamos a votar en contra de toda la parte recaudatoria de esta miscelánea. Senador, bueno, obviamente el IVA aquí en la frontera es un problema que pareciera ser lo único que preocupa, pero cuando ustedes, los panistas, quienes tienen el voto, dijeron que estaban de acuerdo con el Pacto por México, que firmarían y que estarían a favor de este pacto, ¿en ese pacto incluía la homologación del IVA en la frontera o hablaba nada más de aumentar en algunos rubros el IVA? ¿Sabían ustedes de hecho que incluía esta homologación del IVA? Mira, los legisladores del PAN nunca fuimos partícipes de esto y de ahí también algunas de los comentarios y críticas al Pacto por México. Yo creo que somos justificados. El Pacto por México no puede sustituir al Congreso de ninguna manera y es precisamente por esto, porque en una mesa de notables como es el Pacto por México, pues luego se les ocurre cada barbaridad que no veas. Y el Congreso pues es algo mucho más estable. Hay representantes de la frontera, hay representantes de Chihuahua, hay representantes de Chiapas, hay representantes del DF. Y en fin, es un debate mucho más amplio, mucho más serio, mucho más enriquecedor y se evita que suceda lo que estamos viendo en este momento. Yo diría que el Partido Acción Nacional nunca estuvo a favor de la homologación del IVA en la frontera y lo estamos defendiendo. Y mira, yo creo que estamos teniendo convergencia con el PRD. Ojalá en la Cámara de Senadores el PRD nos apoye a los senadores del PAN, pues para poder evitar lo que sería pues un error de política económica muy grave. Se está comentando por parte de los diputados federales del PRI por Ciudad Juárez que este problema de la homologación del IVA se está partidizando y que lo está aprovechando como coyuntura política, valga la redundancia, el partido al que usted pertenece, senador. Mira, Juan Manuel, pues precisamente de esto se trata la política. La política se trata de hacer contraste. Y yo le pido a la gente de Ciudad Juárez, a la gente de Chihuahua, pues que analice cómo están votando los senadores del PAN, cómo están votando los diputados del PAN y cómo están votando los diputados y senadores del PRI. Nosotros nos debemos a la gente que representamos, vote o no vote por nosotros, a la gente que representamos y tenemos que velar por sus intereses. Nosotros no nos debemos a la línea que nos dicta el presidente de nuestro partido, nos debemos a la gente que representamos. Y sí, claramente de eso se trata, que comparen
para que la próxima vez que vayamos a las urnas a votar, nos fijemos muy bien por quién votemos. Yo creo que aquí cada quien tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Los senadores del PAN estamos asumiéndolas. Es un error de política económica y por eso vamos a votar en contra de esto. Aquellos que la voten a favor, bueno, pues que el año que entra le informen a sus representados por qué la economía no genera empleos, por qué las familias tienen menos ingresos, por qué la economía sigue desacelerada y bueno, que en buena parte va a ser por el voto que van a emitir en esta semana. Hablando de votos y, bueno, son 8 priistas en la frontera, ¿no? Los que tienen que emitir su voto. Senador, ¿qué dice usted a las declaraciones del coordinador priista, del señor Gamboa Patrón, al respecto de que va a pasar la reforma y que no va a haber nada que lo impida? Yo creo que pues es un poco la visión que tiene el gobierno, que tiene el PRI, que pues no escuchan, no ven, no toman el pulso de lo que está pasando en el país. Mira, el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana cuando se las entregamos, el 1 de diciembre del 2012, era de 3.5%. Hoy el pronóstico de crecimiento de la economía mexicana es de 1.2% y hay algunos que ya incluso por abajo del 1%. Y la explicación de esa pérdida de crecimiento económico es únicamente por sus errores de política económica. Y bueno, siguen sin escuchar, siguen sin darse cuenta que se están equivocando. Yo creo que, bueno, pues es parte de la democracia, ellos tienen que defender lo que envió el presidente Peña Nieto en esta miscelánea recaudatoria. Nosotros, nuestro trabajo es ser responsables. Mira, nosotros no tenemos empacho en votar alguna iniciativa que haya enviado el gobierno, que impulse el gobierno, si es algo bueno para México. Nosotros no tenemos problema y lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Esto es un error, ojalá levanten las antenas, ojalá escuchen, y bueno, y si no, ahí estarán los votos de los senadores del PAN, y espero que muchos senadores del PRD, solidarios con lo que está pasando en la frontera, y ojalá podamos evitar que se homologue el IVA en la frontera. Va a ser un grave error, repito, pues vamos a sacar de competencia muchos negocios de la frontera, no se necesita ser, pues ahora sí que un genio para darse cuenta de esto, vamos a afectar muy seriamente, y sobre todo también que en la frontera pues estamos también afectando a un sector productivo muy importante como es el de la industria maquiladora, pues o sea, ahora sí que les va a llover sobre mojado, y al menos nosotros no queremos ser responsables de eso. Senador, como exsecretario de Hacienda que conoce el pulso de la economía y de los movimientos que se hacen a nivel de gobierno, se habla mucho de la economía del mercado y de todo, pero los trabajadores, la gente quiere saber por qué los sueldos no se tocan. Juan Manuel, yo creo que de las partes más frustrantes y más difíciles pues de analizar en la economía es el incremento de los ingresos, de los salarios, que mira, lamentablemente pues es de las cosas que más lentamente mejoran, ¿no? Que más lentamente ajustan al alza, y por eso es tan importante, por ejemplo, anclar variables como la inflación. Si bien es bien difícil incrementar los salarios, pues al menos que la inflación no se coma pues los magros ingresos que tienen los trabajadores, y eso es muy frustrante, pues porque de lo que se trata de ser servidor público es tratar de que la gente mejore, pero todos lo entendemos y hay que hacer un esfuerzo por anclar las variables como la inflación. Ahora, este tipo de reformas como la que nos están planteando, pues también va a tener impacto en la inflación, también va a ser necesario hacer un esfuerzo muy importante para que la inflación no vaya avanzando más rápido de lo que ya va, para empezar a mermar los ingresos de los trabajadores. Y mire, mucho se ha dicho aquí que esta reforma hacendaria únicamente le está cobrando más a los ricos y que son los ricos los únicos que están pataleando. Eso no es cierto. Esta reforma le va a pegar a las familias con ingresos muy modestos, a la clase trabajadora, que ahora, bueno, pues ya no va a ser deducible para su empleador, para su patrón, las contribuciones de seguridad social que antes lo eran, ya no van a ser deducibles pues contribuciones a sus fondos de pensiones, vales de despensa, algunas otras prestaciones que eran casi líquidas para el trabajador, ahora ya no van a ser deducibles para el patrón, de manera pues que ahora ya no van a tener ningún interés en dárselas a sus trabajadores, y ahora pues el trabajador pues va a tener que, para empezar, enfrentarlos en tema de las contribuciones de seguridad social, o pues simplemente pues le van a dejar de dar estas prestaciones que antes venía recibiendo y que estoy seguro que eran muy valoradas por ellos. Entonces esta iniciativa ahora sí que pues afecta a la clase trabajadora, afecta a las clases medias, afecta a la gente que genera empleos. Entonces pues sí tiene afectaciones bastante amplias por todos lados. Senador, cuando usted menciona, bueno, obviamente lo que va a suceder si se aprueba esta reforma,
se antoja un panorama de miseria en el país, con un incremento en la pobreza de millones de personas. La clase media quedaremos tal vez reducidos a, si tenemos suerte, a media baja, o la media baja a, no sé, a la clase pues más afectada económicamente. Pero también menciona usted que es difícil aumentar los sueldos. ¿Por qué es difícil, senador? ¿Por qué en su posición y en la de los demás senadores de todos los partidos, por qué es tan difícil aumentar el sueldo de los trabajadores, pero sí es fácil imponer toda una serie de medidas que nos afectan? ¿Y por qué no se puede? ¿Qué es lo que se los impide? Sí, claro, mira, pues yo creo que en toda la historia de la humanidad, pues siempre pues se ha tratado de incrementar el ingreso de los trabajadores. La única manera de incrementar de manera sostenida el ingreso de un trabajador es con ganancias en productividad, que el trabajo, pues ahora sí que el trabajo de esta persona cada vez sea más productivo y eso vaya significando mayores ingresos. Es lo único que puede hacer crecer de manera sostenida los ingresos de un trabajador. Aumentar los ingresos por decreto, es decir, incrementar el salario mínimo pues a través de un decreto, de una ley o por una disposición legal, que también se ha intentado y es una salida fácil, pues lo único que ha demostrado es que eso te genera inflación. Tú al aumentar por decreto el sueldo de un trabajador, pues haces que en cadena se te incrementen todos los demás precios de la economía y al final de cuentas el incremento en inflación es superior al incremento que diste en salarios y el ingreso real de ese trabajador, pues lejos de mejorar, pues al revés, empeora. Entonces, eso lo hemos intentado en México, lo intentamos en México en los 70s, lo intentamos en los 80s y fue un rotundo fracaso donde, pues lejos de que tuviéramos ganancias en el ingreso de los trabajadores, tuvimos pérdidas. Entonces, lamentablemente, esto de la conducción económica, lo que hay que hacer es muy disciplinado y pues hacer cosas que pues poco a poco vayan mejorando las condiciones de vida de los trabajadores y por supuesto evitar todo aquello que atente en contra del ingreso real de los trabajadores. Entonces, no hay salidas fáciles en esto. Si hubiera, ya las hubiéramos asumido en México y en el mundo desde hace muchos años. Y entonces hay que asumir que el incremento en los ingresos únicamente puede ser acompañado de incremento en productividad del trabajador y para eso se necesita inversión, para eso se necesita estabilidad económica, para eso se necesita que no crezcan los precios, que no haya inflación y poco a poco los ingresos pues van mejorando, muy poco a poco lamentablemente. Senador, le agradecemos mucho el enlace que tuvo aquí en Contacto Matutino de Canal 44 y le enviamos un saludo y gracias por haber estado, aquí, repito, dando este mensaje a la comunidad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias. Yo les agradezco mucho y sé que están haciendo expresiones en la sociedad de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Yo creo que están en el camino correcto. Hay que hacerles sentir a sus representantes, que somos nosotros, que no estamos de acuerdo, que los vamos a afectar con nuestras decisiones y bueno, pues que cada quien asuma las consecuencias de sus actos. Al menos los senadores del PAN no estamos dispuestos a aprobar algo que sabemos debe hacer daño a muchos millones de familias mexicanas. Muchas gracias. Gracias, senador. Buen día. Pues ahí están las palabras. Lo del sueldo es la explicación tradicional de los economistas, en donde se habla que si se aumenta el salario viene la inflación. Y yo lo que veo como simple ciudadano que no sé de economía es que no se aumenta el salario y la inflación sigue. Lo que te iba a comentar, bueno, por ese tenor, pero te iba a decir, por ejemplo, pero sí se pueden aumentar los impuestos. Claro. Y eso no ocasiona inflación ni ocasiona problema alguno. Claro. Si puedes decir que vas a cobrar por artículos tan necesarios como el alimento de las mascotas, porque son considerados de lujo, pues que ya el pueblo mexicano no tiene derecho ni a tener una mascotita. Ya no, ya las mascotas ya al rato... Ya no puede tener perrito ahí en su casa porque... Oh, sí puedes tener, pero si te sobra caldito de pollo, le das caldito de pollo. ¿Te va a sobrar caldito de pollo? Si te sobra frijoles, le das frijoles. Si te sobra una zanahoria, pues si no le gusta, como a los niños, que le guste, si no. Yo sigo sin entender eso. La explicación la entiendo, pero... Pero también hacemos la invitación, Claudia, claro, a alguien del Senado por parte del PRI o del PRD, si gustan enlazarse o hacer con el enlace, gusto. También debemos de escuchar la otra parte. Con gusto está el los teléfono escuchamos. Abierto a todos los partidos.